Hola, hola. Adivinen quién volvió. Ya. Sí, lo sé, los tenía votados hace mucho tiempo. Pero en realidad tengo mis razones. Esta clase, que es la de las transformaciones económicas, que corresponde a la clase 11 y 12 de nuestro periodo del siglo XX, justo quedó la semana antes de la semana de la convivencia, perdón, de la semana de receso. Y luego tuvimos la semana de la convivencia, entonces tampoco quise subirles video ahí para que estuviéramos relajaditos. Y esta última semana los profes hemos estado trabajando en cómo vamos a llevar el segundo semestre, entonces se atrasó un poquito, pero ahora sí lo vamos a explicar bien. Yo les di harto tiempo para que revisaran el Prezi, así que lo más probable es que ustedes puedan seguir este video con sus conocimientos ya totalmente adquiridos y asimilados. Voy a subir esto, yo creo que mañana miércoles, para ustedes hoy miércoles, y durante la semana voy a subir al tiro el Prezi de las transformaciones sociales, que también está hecho, pero no quería subirlo todavía porque siento que necesitan como la explicación y el video. Por lo mismo, voy a dejarles claro que una vez terminadas estas dos clases, se cierra la primera unidad y vamos a trabajar una unidad nueva el segundo semestre. Yo sé que están ansiosos por eso. Lo que sí es que yo en esta presentación puse muchísima información, así que les voy a pedir que tomen apuntes al respecto. Vamos a ir tratando de explicar algunos conceptos porque lo más probable es que usted ya haya leído esto y ya esté familiarizado con todos estos temas, pero que pueda tener una que otra duda. Entonces, mi plan actual es que lo revisemos en conjunto y voy a tratar de ser lo más simple en algunos conceptos y dar más ejemplos, cosas que puedan como centrar en concreto la información sólida que le estoy dando. Así que vamos a ir a analizar esto, vamos a centrarnos netamente en las transformaciones económicas, ojalá haya algún tipo de manejo conceptual, pero yo sé que ustedes se acuerdan lo que vimos de la crisis del 29, así que lo más probable es que sepan todos estos temas. Lo primero que vamos a ver, la crisis del 29 como tal en Chile tiene impactos súper grandes. Como dice aquí, lo primero que nos va a ocurrir es que vamos a dejar de exportar. ¿Por qué? Porque la demanda de los países industrializados va a bajar considerablemente. Tome siempre en cuenta que como Chile no es un país industrializado, la única forma que tiene para ganar plata es vender materias primas. Entiéndase el cobre, entiéndase el salitre, entiéndase, no sé, la harina de pescado, entiéndase los animales del sur de Chile, madera, cosas que salen de la tierra, las vendemos y que ellos las procesen. Siempre ha sido así la forma en que Chile funciona. El problema está que al ocurrir la crisis del 29, la mayoría de estos países industrializados ya no tenía plata para poder comprar estas materias primas. Entonces lo primero que va a pasar es que se va a bajar la demanda de materias primas. Chile tiene dos opciones. O nos sumimos en la crisis y sufrimos eternamente, o buscamos un nuevo modelo político y económico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tras la crisis del 29 y al ver que no podíamos estar vendiendo productos, vamos a decir, vamos a cambiar esto. En vez de nosotros vender productos, vamos a hacer que la economía sea solo de nosotros. Y esto se va a conocer como el modelo de crecimiento hacia adentro. Mejoremos nuestra industria, mejoremos nuestra economía y que nosotros estemos como bien ordenaditos sin la necesidad de esos gringos, y nosotros podemos solos. Obviamente vamos a ver que eso no va a funcionar, pero el plan original se centraba en esa idea. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bastante simple. Se acaba la riqueza del salitre. Esto no significa que ya no tengamos salitre, significa que las personas o los países que van a comprar salitre van a disminuir considerablemente. Como dice ahí, el primer efecto de la crisis del 29 es que la tasa de desempleo va a aumentar. Supera el 20%, que quizás no suene mucho, pero si nosotros lo sacamos en medidas actuales, en la crisis que tiene Chile en este momento, nosotros no alcanzamos, si es que estamos en el 10% de desempleo. Y si tenemos una capacidad de unos 15 millones de personas trabajando, estoy inventando las cifras por si acaso, significa 1,5 millones de personas sin trabajo. Si nosotros movemos esto a escala mundial, 20% de desempleo es, pero gigante, es como que todo Chile no estuviera trabajando a nivel mundial. Como la fuerza de trabajo disminuye, esto genera un déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que como hay menos gente trabajando, menos producen las empresas, menos plata entra al Estado, ¿ya? Y el gobierno no tiene muchas posibilidades de exigir como créditos externos, porque el gran prestamista es Estados Unidos, y Estados Unidos es el que tiene la crisis, pues entonces ¿a quién le vamos a pedir plata? Así que lo primero que va a hacer el Estado chileno es reducir el gasto público, ok, no podemos pavimentar las calles porque no hay plata para eso, y vamos a empezar a cobrar más a la gente que venda desde afuera.
Ya usted quiere vender acá en Chile, ya, pero le va a salir un poquito más caro porque necesitamos más impuestos, necesitamos que haya algún tipo de ingreso en Chile. A esto se le va a sumar también el cierre de las salitreras del norte, porque, como sabemos, se crea el salitre sintético, entonces es más rentable comprarlo ahí que estar sacándolo acá en el norte de Chile. Y se va a paralizar la producción agrícola, lo cual va a provocar que la gente empiece a moverse. De hecho, como vimos en los aspectos anteriores, cuando empezamos a ver lo del siglo XX, es que muchas de las personas empezó a emigrar a estos centros urbanos en busca de trabajo, lo cual va a provocar todos los problemas que vimos con la cuestión social. Vamos a ver que van a haber mucha gente sin hogar, sin recursos, se van a multiplicar los albergues, se van a multiplicar los obreros sin trabajo y vamos a empezar a desarrollar una crisis económica que va a desencadenar en algo social, como lo vimos hace harto tiempo en la clase anterior. Por otro lado, el Estado tiene que plantearse ya cómo vamos a arreglar este problema. No podemos pedirle plata a los gringos, no nos están comprando lo que estamos vendiendo, estamos subiéndole el precio a las aduanas, hay gente que se está quedando sin trabajo, nuestra industria salitrera no funciona, ¿qué vamos a hacer? Esa es la primera pregunta. Y el Estado dice ya, tenemos la Gran Depresión, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar una estrategia de desarrollo que va a estar basada en la industrialización. Quizás el problema que tenemos nosotros es que solo vendemos materias primas. Si creamos una industria que sea capaz de manufacturar estas materias primas, no vamos a necesitar comprarlas, así que no vamos a gastar plata. La plata se va a quedar adentro de Chile. ¿Por qué? Porque si yo vendo cuero y mi vecino hace zapatos, yo le compro a mi vecino y no tengo que comprar a los chinos, por ejemplo. Entonces la plata sigue quedándose en Chile. Me suena un plan maravilloso. De hecho, el Estado va a empezar a tomar un rol clave en este mundo y se va a transformar en el principal impulsor de este desarrollo y modernización de la industria del país. El Estado va a decir, ya, queremos modernizar esto, vamos a darle más plata a la gente para que pueda poner su empresa. Usted quiere, no sé, poner un envasado de yogur, ya, nosotros se lo vamos a ayudar. Nosotros le vamos a bajar a lo mejor las patentes, a lo mejor los impuestos para que usted pueda participar, pero el Estado va a tratar de impulsar que haya más industria en Chile, que sean de nosotros. No que tenga que venir el inglés a sacar salitre, sino que el chileno pueda poner su propia empresa. Esto parece maravilloso, ¿no es cierto? De hecho, sí. Vamos a tener al Estado con un nuevo rol, algo que no había pasado, que si bien había sido partícipe en este juego económico, ahora va a tener que tomar como un impulso mucho más grande. Van a haber cambios en la redefinición del Estado. Le voy a leer para que se den cuenta. Dice, antes de la crisis, la acción económica estatal se concentraba en el cobro de impuestos, ¿ya? En especial los de las exportaciones. ¿Cómo recibe plata el Estado? Por los impuestos. Entra algo, ya se le cobra impuestos y eso va al Estado. Pero el Estado no genera plata porque sí. El Estado solo recibe. Sin embargo, la inversión social para satisfacer las necesidades de los más desvalidos era muy reducida. La gestión de los establecimientos como los hospitales y escuelas públicas y hospicios estaban principalmente a cargo de las órdenes religiosas asociadas a filántropos subsidiarios del Estado. Los sucesos de los gobiernos de la primera mitad del siglo XX buscaron consolidar un aparato estatal eficaz capaz de impulsar el desarrollo económico más integral correspondiente a las necesidades de la población. Como este Estado no tenía mucha plata, todos los problemas que podíamos tener, como por ejemplo aquí dice escuelas públicas o auspicios, que son lugares donde vive la gente, o estos hospitales, el Estado no podía hacerse cargo porque no tenía plata. Así que la mayoría había pasado a órdenes religiosas. Por ejemplo, eso es como, bueno, nosotros mismos, pues, el colegio antes era un convento, ¿no es cierto? Pero también funcionaba como un espacio donde las niñas que estaban de escasos recursos podían entrar y poder ser educadas ahí. Lo mismo va a pasar aquí. El Estado, como no tiene este ingreso, va a tratar de solucionar esto con la ayuda de la gente con plata, estos filántropos que quieren ayudar, no sé, por la Isabel Cáceres de Brown, o en este caso con ciertas escuelas públicas. Pero vamos a ver que el Estado va a decir, no podemos dejar que los privados, o en este caso ciertas personas particulares, se encarguen cuando esto es un rol de nosotros. Nosotros deberíamos mejorar y desarrollar de mejor forma a nuestro país. Entonces, mi querido Estado, lo primero que va a hacer es aumentar el gasto fiscal. El Estado modifica o dota de esta legislación y de instituciones enfocadas en la protección de los pobres. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Dice, ya, vamos a tratar de ordenar esto, voy a tomar un poco de plata y voy a crear algo que pueda ayudar a esta gente que está sin pega o que se está moviendo, buscando salarios o una casa. ¿Y qué crea el Patronato Nacional de la Infancia o el Ministerio del Bienestar Social?
Entendamos, por favor, bienestar social como la capacidad que tenemos nosotros de poder estar bien socialmente, y por socialmente es con el resto, que tengamos para comer, que tengamos para vivir, es lo que va a modificarse después en el estado de bienestar, ¿ya? Lo que significó un gasto social creciera de forma muy significativa, el presupuesto del Estado va a cambiar, a lo mejor no va a ser tan necesario invertir en, no sé, pues en armamento, pero sí en escuelas. Entonces vamos a reestructurar nuestro gasto fiscal en búsqueda del mejor beneficio para las personas. Esta tendencia se es comprendida como un aumento del rol del Estado en la economía, puesto que va a tomar mejores decisiones de cómo se va a distribuir la plata o la poca plata que recibe el Estado. Asimismo, va a crecer el sistema burocrático. Las personas que va a emplear el Estado va a aumentar. Recordemos que uno de los grandes problemas es que tenemos gente sin pega. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos funcionarios públicos pagados por el Estado? Ya que no hay empresas que hagan cosas, podemos hacer que el Estado genere ciertos espacios donde se pueda trabajar. Uno de los primeros aquí, por ejemplo, si usted se fija, dice que desde la década del 30 el aparato estatal aumentó con la formación de nuevos ministerios y servicios que tenían funciones de fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Hacia el 25, los funcionarios estatales eran 25.000 personas, pero más adelante, ya 10 años después, tenemos 62.000 personas en el 45, y entre ellos van a aparecer nuevos empleados estatales como son los profesores, los trabajadores, los profesionales de la salud, que pasan a ser como trabajadores estatales, no hay como clínicas privadas, sino son hospitales y colegios del Estado. Si nosotros vemos este gráfico que yo les puse aquí, usted puede ver cómo a partir de los años la plata que va a invertir el Estado va a ir aumentando para los diferentes sectores. Por ejemplo, aquí en el 34 la administración pública baja, ¿no es cierto? Se le paga menos a las personas que trabajan en la administración pública, pero ya una vez pasado la primera etapa de la crisis, hacia el 36 y el 38, se va a empezar a invertir más plata en eso. Vamos a generar más empleos, vamos a pagar mejor, y si nos damos cuenta ocurre en casi todos los aspectos: defensa, educación, acá salud también, ¿cachai? Lo votado que teníamos salud en el 32, y vamos a ver cómo vamos a aumentar el porcentaje de plata que se está invirtiendo. Lo que quiere hacer el Estado es que la gente esté mejor, ¿ya? Sabemos que está todo mal, sabemos que no hay plata, pero con la poca plata que tiene va a empezar a administrarla de mejor forma. Y finalmente, como dice ahí, en conclusión, a partir de la década del 20 y con mayor fuerza de los gobiernos radicales, que son del 38 al 52, que yo lo mandé como apunte, el Estado se preocupó del diseño e implementación de las diferentes políticas sociales como un nuevo código laboral, el aumento de la cobertura escolar, la expansión de una red hospitalaria, así como instituciones orientadas a la protección de la infancia, la maternidad, entre otras. En esto, la sociedad civil y la Iglesia Católica también influyeron, como por ejemplo que en el 44 se crea el Hogar de Cristo. Vamos a ver un Estado que dice ya, vamos a contratar más gente, pero necesita un mejor trabajo, así que vamos a crear leyes laborales, la ley de la silla que vimos. Revisen por favor los resúmenes que yo les mando, porque ahí está toda esta información. La ley de la hora de descanso, las jornadas laborales con cierta cantidad de horas, los salarios, si tú sufres un accidente laboral, todo eso pasa a ser regulado ahora por el Estado. También se van a ampliar las coberturas escolares, van a haber más escuelas y vas a tener que estar obligado a cumplir con ciertos cursos. De hecho, en esta época se va a plantear que todos los niños tienen que terminar octavo básico. Vamos a ver cómo más adelante es hasta cuarto medio, pero se está preocupando mucho más por la gente el Estado. Y eso es lo importante de este periodo. Este es un periodo de auge de todas las políticas que tienen carácter social, como tratar de mejorar la vida de las personas. Ahora, ya en este contexto nuevo, donde tenemos un problema económico que se nos está dando, donde tenemos un Estado que decide hacerse cargo de este problema económico, buscando soluciones, ya sea en carácter instrumental, como la creación de industria, o netamente de distribución de recursos, como son las políticas públicas, va a aparecer el famoso modelo EASY. Y aquí, por favor, presten atención porque es complicado. El modelo EASY, o la industrialización por sustitución de importaciones, bueno, con el título debería quedarles claro, es una estrategia que se aplica no solamente en Chile, sino en varios países de Latinoamérica se vieron obligados, porque Latinoamérica siempre ha sido como el espacio donde sacar las materias primas, que lo que plantea es, vamos a industrializar el país para no tener que comprar afuera. Industrialización de sustitución de importaciones. No vamos a importar cosas, vamos a hacerlas nosotros.
y buscaba crear la capacidad de producción de bienes industriales que le permitiera como dejar este lazo casi paternalista que teníamos con los países desarrollados. Ya no comprarle a Europa, ya no comprarle a Estados Unidos y tratar de que nosotros podamos. La mayoría de los países de Latinoamérica lo intentó, pero como siempre estuvimos un poco más atrasados a nivel industrial, no teníamos la maquinaria, no teníamos las capacidades de las personas. Recordemos que no solo basta con poner una industria, necesitáis gente que sea especializada en marketing, gente que sea en administración de empresas, hay maquinarias que no cualquiera puede usar, entonces estábamos igual un poco al debe, pero se puede arreglar. Y esa fue nuestra idea. El modelo EASY, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Busca la protección arancelaria de las manufacturas nacionales. ¿Qué significa esto? Que se van a subir los impuestos a todas las cosas que vengan de afuera, lo que va a hacer que todas esas cosas que lleguen sean mucho más caras, lo cual va a hacer que la gente compre lo de adentro. Por ejemplo, lo que les decía yo, si mi vecino vende zapatos a 20 lucas y los chinos me venden zapatos a 20 lucas, cuando entran los zapatos chinos, le vamos a dar un impuesto en la aduana. Entonces esos zapatos ya no van a valer 20 lucas, van a valer 35. Entonces, ¿a quién le va a comprar usted? ¿Al que vende los zapatos a 35 o al que los vende a 20? Obviamente usted va a preferir el producto local porque es mucho más barato, así que va a permitir que la industria nacional empiece a surgir. Por otro lado, vamos a dar incentivos a las inversiones de la producción de las manufacturas nacionales. El Estado va a decir, bueno, usted va a trabajar, usted va a poner su industria, así que nosotros les vamos a disminuir los impuestos. Usted va a pagar menos por poner su industria. Entonces ahí le da la posibilidad a la gente que no tenía tantos recursos de poder construir su propia industria. Además, se bajó el precio de las patentes, cosa que pudieras acceder a tener tu nombrecito, y la concesión de monopolios. ¿Qué son los monopolios? Son, son sistemas económicos en la cual una sola persona vende un producto. Por ejemplo, si yo soy la única que vende, que hay pocos monopolios actualmente funcional, pero por ejemplo, si ya, yo tengo el agua, yo soy Esval, soy la única que puede vender Esval, por tanto todos me van a tener que comprar a mí, entonces todos los ingresos van a ser para mí, y como yo soy chilena y trabajo para el Estado, toda esa plata llega al Estado, ¿se entiende? Además, la industria manufacturera recibió créditos fiscales baratos y instituciones estatales, el Estado prestó plata, y en vez de cobrarle así como intereses muy altos, cobró lo mínimo. Y finalmente, la participación activa del Estado como agente industrializador. El aparato estatal, entendamos el Estado, apoyó a todas las empresas, sino que también construyó empresas. Ya, usted quiere poner una empresa de zapatos, no tiene plata para hacerlo, nosotros les vamos a poner una empresa de zapatos y usted nos paga con lo que vaya produciendo. ¿Qué hizo esto? Ayudó al funcionamiento de las empresas nacionales, intervino en la producción, ayudó a generar mayor cantidad de objetos que se puedan comprar y mejoró el desarrollo completo del país porque permitió que personas que no tenían la capacidad adquisitiva para poner sus propias empresas pudieran hacerlo. En este caso, si nosotros vemos las características de este modelo, es súper paternalista, o sea, aquí el Estado se está haciendo cargo de casi todo. Pero vamos a ver que igual vamos a caer en este juego de oferta y demanda que plantea el neoliberalismo, que a pesar de que el Estado está haciendo todo lo posible para que la industria sea propia, igual vamos a necesitar mezclarnos con los de afuera. Ahora, no es menor, y quizás no deberíamos pasar por alto, la creación de la Corfo. La Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción, ¿ya? La Corfo es una estrategia del modelo FISI, o sea, es lo que se creó en el modelo ISI, y es súper interesante porque responde a un contexto muy particular. Lo vamos a ver cuando veamos las características de la Corfo. La Corporación de Fomento a la Producción es un organismo que se creó después del terremoto del 39, ¿ya? El terremoto de Chillán. No sé si alguno cachó eso, pero hace tiempo hubo un documental sobre eso en TVN, que hablaba sobre cómo se destruyó completamente Chillán después del terremoto. Bueno, la emergencia provocó que la zona centro-sur del país tuviera que reconstruirse casi en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reconstruyamos, pero construyamos algo mejor. Entonces, vamos a arreglar la ciudad de Chillán, la vamos a reconstruir y vamos a generar aquí mayor producción. Entonces, ¿qué va a hacer la Corfo? Va a decir, bueno, invirtamos en ciertos espacios. ¿Cuáles son las áreas claves de inversión? Energía, industria, agricultura, minería y comercio y transporte. Repito, energía, industria, agricultura, minería, comercio y transporte.
Lo que va a hacer la Corfo como organismo es entregar las posibilidades de que estos espacios crezcan, ya sea con plata, con infraestructura, con lo que sea. Es como si yo dijera, eh, la ICI, el modelo ICI, es mi instrumento que crea esto que hace la pega, ¿ya? Nosotros queremos tener este sistema en Chile, ya, creemos una institución que se encargue de que funcione. Entonces el modelo ICI crea la Corfo y la Corfo entrega la posibilidad a todas estas áreas clave. La Corfo se propuso el objetivo de aumentar la producción en todas esas áreas que yo les dije, ¿ya? Y la idea era que el país creciera en esa forma y que se hicieran cargo ellos de todos esos aspectos. Por ejemplo, actualmente la mayoría de las carreteras son concesionadas, no son chilenas. Nosotros le dijimos no sé, a los españoles, ya, pueden poner una carretera y nos cobran por un par de años y la construyen porque nosotros no tenemos plata para eso, ¿ya? En este tiempo no. La Corfo va a decir, no, si usted quiere construir una carretera, no se preocupe, nosotros le prestamos la plata, ¿ya? Ahora, la Corfo todavía existe por si acaso, pero en este tiempo va a tener mayor importancia y mayor peso. Los objetivos de la Corfo van a ser 3. Los objetivos urgentes, los objetivos estratégicos y los a largo plazo. Por favor, espero que usted esté anotando todo esto. Los objetivos urgentes son reconstruir Chillán. Ese es como el primer objetivo. Se supone que con esa excusa se creó la Corfo. Y 2, colaborar con la reactivación económica. Ya, toda esta parte del país se destruyó, bueno, reconstruyamos y hagamos que puedan producir porque tienen que generar algún tipo de ingresos estos espacios que se destruyeron totalmente. Y por otro lado, los objetivos estratégicos, que son aumentar los 5 puntos que le dije, por energía, combustible, agricultura, minería, industria y comercio. Necesitamos que eso se produzca. Y finalmente los objetivos a largo plazo, que son que funcione todo lo anterior, evitar la dependencia económica extranjera, o sea, no tengamos que pedirle ayuda a los gringos ni a los europeos, y sustituir casi todas las importaciones, que no necesitemos a nadie, que podamos nosotros subsistir solitos. Funciona un rato. Ya, nosotros dijimos que la Corfo se centraba en 5 elementos principales. El primero de ellos es la energía y el combustible. ¿Cómo va a hacer esto la Corfo? Va a crear varias empresas. La primera, y quizás la más importante, es la Empresa Nacional de Electricidad, la Endesa, ¿ya? La Endesa empieza a funcionar en 1943 y sustituye una serie de centrales hidroeléctricas que no nos pertenecían a nosotros. Como les decía, los extranjeros habían puesto empresas de electricidad en Chile y nosotros le pagábamos a ellos. ¿Qué hizo la Corfo? Decir, no, pues perrito, nosotros necesitamos algo de nosotros, así que vamos a crear nuestra propia empresa de electricidad. ¿Sabemos cómo terminó eso? Todavía le estamos pagando a Enel o a Chilquinta para poder arreglar la luz, pero en este momento funciona. Ahí está, miren, qué lindo, hay una hidroeléctrica. De hecho, la mayoría de estas fotos están sacadas de memorias chilenas, así que si quieren revisar así como fotos de la época, diarios de la época, está todo ahí en memorias chilenas, pueden encontrarlo todo. Y también, como la empresa de combustible era necesaria, se creó la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, mira qué linda, en comparación a la tremenda y monstruosa cosa que existe ahora, que a partir del 50 puso en explotación los yacimientos petrolíficos que fueron encontrados en el país. Chile tiene petróleo, ¿ya? Y a partir del refinamiento de este hermoso yacimiento, podemos traer los combustibles que se venden. Pero en este caso, totalmente chilenos. Recuerden, siempre todas estas industrias las patrocina el Estado para que el ingreso quede en el país. La idea es no depender de nadie más. Los sectores agrícolas también fueron beneficiados con la Corfo, principalmente se impulsó la mecanización de la agricultura, vamos a tener máquinas que puedan extraer el trigo con mayor eficacia, máquinas que puedan distribuir el grano para generar harina, por ejemplo, y también se va a perfeccionar la producción frutícola. Chile va a crecer, pero enormemente a nivel así como de extracción de frutas y verduras. De hecho, somos uno de los principales exportadores de fruta y verdura. Piensen en las uvas, piensen en las guindas, las paltas, y obviamente va a tener todas estas repercusiones que conocemos, como el uso excesivo de los territorios, el consumo en exceso de agua, pero por el momento va a estar siempre enfocado en buscar mayor mano de obra que trabaje en esto y que pueda mejorar la industria del país. Por otro lado, la minería, el fomento de la minería del carbón,
que es el principal impulsor de ciertas empresas, ciertas industrias. La mayoría, recordemos que todavía trabajamos con la máquina a vapor, todavía no tenemos como circuitos eléctricos, si bien aparecen las primeras maquinarias como tal, que funcionan medianamente más modernas, en esta época todavía estamos como ahí, ¿ya? Y de hecho las termoeléctricas todavía funcionan con carbón. Y también aparece la creación de la Fundición de Minerales de Paipote en el 47. Mira qué hermosa esta medalla, Fundición Nacional de Paipote. ¿Cómo se llama esto? Tal como dice, es una fundidora. Se extraen los recursos minerales, entiéndase el cobre, entiéndase la plata, se mezcla con el bronce, para poder fundirlos y hacer otro tipo de elementos, ¿cachai? Que no requiera esto de sacar la materia prima, venderla a alguien y que otra persona la arregle. Que nuevamente vamos a ver que no duró mucho tiempo porque todavía estamos sacando el cobre, vendiéndoselo a los chinos para que hagan cables y después nosotros compramos los cables más caros. Eh, eh, pero ustedes saben. La industria es interesante, ¿por qué? Porque se crea la industria manufacturera del cobre, Madeco, en el 44, quizá una de las impulsoras de este sistema, que de hecho después vamos a ver cómo aparece Codelco, cómo aparecen todas estas empresas en el norte de Chile. La creación de la Compañía de Acero del Pacífico, la ACAP, en el 46, y el impulso de la industria química, alimentaria y textiles. Por química no me refiero a armas químicas, así como los gases mostaza o no sé, no traten de pensarlo como cosas químicas, science, no. Por industrias químicas, por ejemplo, podemos ver los abonos para la zona agrícola. Podemos ver también cómo mantener la ropa, por ejemplo, qué elementos te pueden permitir, por ejemplo, los detergentes, todo eso viene con las industrias químicas, ¿ya? La producción también de los mismos minerales y la mantención y las mezclas también tiene que ver con la industria química. Y las industrias alimentarias, por ejemplo, aquí aparecen las azucareras de Chile, IANSA, que IANSA es de Producto Nacional, la Kraft. Ustedes, ¿por qué creen que se llama Villa Dulce? Porque ahí había toda la gente que trabajaba en las azucareras de Chile. Las industrias textiles también. Aquí aparecen, por ejemplo, las panties de nylon, Cafarena, con la ropa que tiene, como ya no es tan simple, sino que ahora tenemos industrias que pueden producir ciertos productos que nosotros podemos comprar. Y por supuesto, transporte y comercio, el fomento de la marina mercante, la producción y reparación de navíos, buques, galeras pesqueras. Chile tiene mucho puerto, tenemos casi ¿cuánto? 3.700 kilómetros de costa y tenemos San Antonio, Valparaíso, que son puertos principales donde se fue fomentando esta idea de los espacios de venta y producción. De hecho, Valparaíso le quita al Callao la capacidad de ser el puerto principal de Latinoamérica y de todo el Pacífico. Entonces, la mayoría de los puertos, de los barcos desembarcaban acá, entonces igual llegaban como cosas. Y la idea que teníamos nosotros es poder vender dentro de nuestro territorio los mismos productos. Entonces, los pesqueras, las galeras empezaron a trabajarse y a arreglarse acá en Valparaíso. También se impulsó el turismo a través de la construcción de los hoteles, especialmente en la zona sur del país. Recordemos que antiguamente todos estos espacios habían sido principalmente tomados por los extranjeros. Si usted se acuerda de las clases anteriores, el Estado había tratado de traer a los alemanes allá en Valdivia, más hacia el sur de Chile, también trajeron holandeses, italianos. Lo que se hizo ahora es tratar de como ya, tenemos esta gente ahí, el espacio es bonito, hagamos unos hoteles, cosa que la gente quiera viajar y ver estos lugares. Y finalmente se financiaron las obras de conectividad vial, aumentaron los terrenos para ferrocarriles, se empezó a construir carreteras que unieran todo Chile, aquí se empieza a construir, bueno, más adelante va a estar terminada y pavimentada la norte-sur, pero ahora vamos a generar los primeros lazos de esta idea de unir todo Chile en una carretera, y por supuesto lo que tiene que ver con los ferrocarriles. Yo creo que los ferrocarriles son el gran impulso que tuvimos acá en Chile, y con un poquito de suerte podríamos haber avanzado mucho más, pero siempre se fue frenando. Recordemos que la plata siempre es como un problema para el Estado a la hora de la distribución de los recursos. Entonces, ¿qué podemos resumir de aquí? Este modelo en sí, lo primero que buscaba era de que Chile fuera capaz de producir y manufacturar las cosas sin la necesidad de comprárselas a los europeos y a los gringos, ¿ya? Pero como no estábamos tan preparados, tratamos de enfocarnos en ciertos aspectos particulares,
cómo aumentarle los impuestos a las cosas extranjeras, cómo dar algunos perdonazos de impuestos a las empresas chilenas, cómo construir fábricas, hacer préstamos y ese tipo de cosas. ¿Cómo hizo esto el Estado? Con la creación de la Corfo, que buscaba tanto reparar lo que había ocurrido en Chillán después del terremoto, como enfocándose en 5 aspectos fundamentales, que era darle este impulso a la agricultura, a la minería, al transporte, a la energía, etcétera, etcétera, ¿ya? Ojo, porque es un resumen súper a grosso modo, pero yo ya les expliqué cada uno de estos, así que espero que estén tomando atención. Y finalmente, pero no menos importante, Estados Unidos, a pesar de que nosotros dijimos que no queríamos saber nada de ello y que no estábamos ni ahí con estar ahí pidiéndole ayuda a los gringos porque nosotros podíamos solitos, creamos nuestra propia empresa, por niña, por Dios. Entonces podemos hacerlo solos, nos vamos a dar cuenta que no podemos, que papi gringo nos necesitan ayudarnos con un poquito de plata, así que por lo menos como para darnos el impulso. Somos como ese cabro que cumplió 18 años y dice que es adulto, así que se puede ir de la casa, pero el papá le sigue pagando las tarjetas de crédito. Esa es como la analogía para entender esto. ¿Qué va a pasar? Si bien intentamos esta autonomía económica, la aplicación del modelo Easy no nos permitió a nosotros como desprendernos totalmente del extranjero. De hecho, la medida, así como importante, nuestro patrón de crecimiento siguió relacionándose con Estados Unidos, y no de la mejor forma posible. De hecho, lo chistoso es que como no abandonamos nuestro sistema de dependencia financiera y comercial británica, recordemos que nosotros pedimos plata a los otros países, debemos plata en este momento, y que nuestra moneda igual depende mucho de lo que ocurra con el dólar y con las partes de Europa, nos vamos a dar cuenta de que dependemos todavía de ellos. Las compañías estadounidenses acrecentaron las inversiones en diferentes sectores, como por ejemplo energía, transporte urbano, la banca, la explotación del cobre. Entonces dijimos, ya, si los gringos quieren invertir, dejémoslo, po. Entonces ahí como que se nos botó el modelo Easy. Gracias a ello, las empresas alcanzaron una importante presencia en el área de la economía chilena durante gran parte del siglo XX, y esta presencia, ¿dónde se vio? En primer aspecto, en la minería. Si bien nosotros no queríamos tener relaciones con los gringos, nos damos cuenta que igual estamos como cortitos de plata, así que si ellos quieren invertir y poner algo acá, ellos pueden hacerlo. En minería, los inversionistas estadounidenses se centraron en los yacimientos de cobre, en Potrerillo y Chuquicamata. Y por la zona más central, acá en Rancagua, en el Teniente, también hicieron algunas inversiones los gringos. Para su exportación formaron 3 compañías que son las principales. La Braden Cooper Company, que adquirió el Teniente en el 1904, Sugar en 1905, que es maravillosa, por favor, si algún día puede ir, vaya, es una ciudad fantasma. Chile Exploration Company, que comenzó en 1912 con la exploración de Chuquicamata, y Andes Cooper Mining, que emprendió la exploración de Potrerillo en el 16. De hecho, si usted se da cuenta, de hecho Chuquicamata todavía está explotando, estamos hablando de más de 100 años explotando la mina Tajo Abierto más grande del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver cómo está este impulso que está dando ¿cómo se llama? Los inversionistas estadounidenses en Chile. Por otro lado, Estados Unidos no quiso quedarse ajeno a esta nueva evolución de la tecnología y la energía, que decidió también hacerse sentir en aspectos más cercanos de nosotros, especialmente en la expansión de la cultura de masa. De esta forma, diversos productos como los medios de transporte y la comunicación llegaron principalmente de empresas como de Ford y General Motors. Los autos, por ejemplo, Chile no producía autos. Entonces, si usted quería un auto, estaba obligado a comprárselo a los estadounidenses. En este caso, los de Ford y los de General Motors, que son los que crearon los primeros automóviles que pudieron acceder a la gente. General Electric y Westinghouse Electric, que son los encargados de los electrodomésticos, las primeras lavadoras, los primeros hornos eléctricos, los primeros televisores, más adelante por supuesto, pero por el momento ciertos electrodomésticos, refrigeradores, cosas que para nosotros son como muy comunes, recién empiezan a aparecer aquí, y como nosotros no tenemos la industria para hacerlo, estamos obligados a comprárselo. Incluso algunos alimentos y productos de higiene personal, entre otras. Sin ir más lejos, la toalla higiénica, que parece ser como de perogrullo ahora, pero también pues necesitamos comprarlo. Y algunos alimentos, aquí aparecen los primeros alimentos congelados. Claro, usted dice como alimento congelado, no son estas como comidas hechas que tú metías al microondas y esté listo. No, por ejemplo, los pescados congelados, las frutas y verduras congeladas, que créanme, es súper complejo.
todas estas cosas nuevas que no pudimos producir nosotros, a pesar de que lo queríamos y a pesar de que el Estado trató de meter plata para hacerlo, no pudimos. Así que tuvimos que seguir comprándosela a los estadounidenses. Finalmente, y no menor, los gringos siguieron siendo parte de nuestra vida. El incremento del gasto público que tuvo Chile al tratar de mejorarle la vida a las personas, con lo que les decía yo, la creación de hospicios, de nuevas escuelas, pagarle más a los funcionarios públicos, tener más funcionarios públicos, se vio con que teníamos poquita plata guardada. Entonces, lo primero que se nos ocurrió, pagar los impuestos a las compañías estadounidenses productoras del cobre. Además, los préstamos que hechos por Estados Unidos también resultaron importantes para la implementación del nuevo modelo. Como tratamos de mejorar las obras públicas, como tratamos de construir muchas más cosas, tuvimos que pedir plata prestada a Estados Unidos, pues no nos quedó de otra. De hecho, como dice aquí, la Corfo se inició con un empréstito o un préstamo de... ¡Uy, quedó cortado! ¡Qué feo se ve eso! ¡Oh! De 2.000 millones de pesos que provino del Export-Import Bank, el Exim Bank, que es, mira, esto es un banco que se creó en Estados Unidos. La idea de este banco era poder apoyar a todas estas industrias de productos que pudieran servirle a Estados Unidos. Estados Unidos literalmente creó un banco para prestarle plata a otros países que pudieran hacer cosas que ayudar a Estados Unidos. Entonces Chile, al verse cortado de plata, dice, ya, vamos para allá y pidamos plata prestada. De hecho, se nos prestaron 2.000 millones de pesos, los cuales todavía estamos pagando en intereses, para poder echar a andar esta Corfo y este modelo ICI. Además de las inversiones monetarias, diversos consejeros económicos estadounidenses realizaron asesorías. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la misión Kremlin? Bueno, fue pagada con esto. Los casos más conocidos, como dice ahí, fue en Kemmerer, que asesoró al gobierno de Chile del 24, cuando Alessandri cambió esta estructura, cuando se creó el Banco Central, cuando se creó la ley del patrón de oro, cuando se creó la Contraloría de la República, eso, y grupos de altos ejecutivos bancarios. En el 55, las diversas medidas para reducir el déficit fiscal fueron denominadas la misión Klein-Sachs, ¿ya? Esta daría origen a las primeras medidas para implementar el neoliberalismo y el sistema económico en Chile. La Klein-Sachs, yo no quiero entrar en detalles con ello porque siento que los voy a confundir con esto, pero para él era necesario el juego de las relaciones económicas, entre la oferta, entre la demanda, entre la inversión de empresarios, que el país no podía autoabastecerse solo, que era necesario este juego casi globalizado de la economía. Entonces, como que esta parte de Klein Sachs lo que hace es como poner las bases para lo que entendemos ahora como nuevo liberalismo económico, como lo que hay actualmente en Chile. ¿Cachai? Por un lado, la misión Kremler viene a decir, bueno, ¿cómo solucionamos la crisis? De esta forma, ya ordenadito. Y Klein Sachs dice, ya, solucionamos la crisis, ¿cómo vamos a seguir más adelante? Todas estas misiones vienen de impulsos extranjeros, y principalmente de Estados Unidos. De hecho, más adelante, cuando lleguemos al gobierno de Pinochet y lleguen los Chicago Boys, van a venir a concretar todas estas ideas que se plantearon durante el periodo del 55, que es simplemente necesitamos un liberalismo más pulento acá. Creamos un neoliberalismo. Y es el sistema económico que va a perpetuar y que va a seguir en Chile hasta ahora. Ya, dije muchísimo, caleta, así como, y no sé qué tan claro haya quedado, espero que haya quedado claro, trate de ver el video pausadito, siempre le digo lo mismo, yo hablo rápido, yo hablo mucho, doy mucho ejemplo y a veces me devuelvo, igual es complicado cuando tú estás haciendo una clase solo, entonces por lo mismo, lea un globo, Gran Depresión, listo, estoy contextualizado, modelo ISIS, bla, 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 listo, ya sé lo que está haciendo el Estado. Participación de USA, bla, 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 bla. ¿Por qué no pudimos hacerlo solito y necesitamos apoyo de los gringos? ¿Ya? Trate de verlo, ordénese, trabaje bien, cualquier duda usted sabe, puede mandármela. Ahora tengo mi Instagram de profe, dice profe Lauri JCB. Usted me busca, puede mandar mensajes, voy a estar subiendo también ahí informaciones, como cuando suba clases nuevas, precis nuevos, cosas así, voy a tratar de avisarle por todos lados, ¿ya? Así que usted no tiene excusa para decirme que no sabía. Marto. Así que sígame, voy a estar subiendo cuentas regresivas para cuando haga cosas, voy a estar avisando todo por ahí. Eso no significa que no les avise igual por correo, si igual les llega cuando yo subo algo nuevo al Classroom. Así que eso, cuídense, manténganse sanos, distanciamiento, use mascarilla, no sea longi, no salga a estos como eventos raros que hacen, así como en las calles, no lo haga. Usted está provocando otro rebrote, así que manténgase en su casita. Si necesita cualquier cosa, mándeme un correo o mándeme un mensaje por interno en Instagram, yo los voy a pescar siempre, ¿ya? Así que, ¡mua! Besitos, lo echo de menos, esperemos vernos pronto y vamos a estar trabajando.
Así que